en esta noche tengo para compartir algo con ustedes y siguiendo un poquito esto que decía el pastor, estamos en un tiempo muy especial donde tenemos que estar atentos a no desenfocar nuestra mirada de lo más importante. Y lo más importante es lo eterno, el Señor, su palabra, su presencia, la búsqueda de Dios. Y no enfocarnos en el problema. Porque cuando te enfocás en el problema, y eso no quiere decir que te desentiendas de tus situaciones. ¿Están conmigo? Bueno, sino que quiere decir que no te enfoques en esas situaciones, sino que le prestes la atención solamente que le corresponde y que te enfoques en lo verdaderamente importante y en aquel que tiene la solución para todas tus situaciones. Amén, iglesia. Y una de las cosas que me daba el Señor para hablar en este día es acerca de nuestra manera de hablar, precisamente. Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo que nos pasa, en lo que nos falta, en lo que nos hicieron, en lo que no tenemos, comenzamos a hablar de esas cosas. Y todo eso tiene una repercusión en lo espiritual, en lo físico y por ende también en nosotros. Por eso quiero hablarte un poquito hoy acerca de esto. Hay una historia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 4, la segunda parte, nos cuenta la historia de una mujer llamada Tsunamita. Y dice la palabra del Señor que esta mujer era una mujer importante del lugar donde estaba y que el profeta Eliseo pasa por ahí y ella siempre le hacía un lugar para que el profeta se quedara. Una mujer inteligente, una mujer entendida. Una mujer que había visto en Eliseo algo importante. Una mujer que se había dado cuenta que Eliseo no era cualquier persona, que Eliseo era un hombre de Dios. Y dice que ella siempre lo esperaba y le insistía para que se quedara con ellos. Y que hasta le hizo una habitación, habló con su esposo y dice la palabra del Señor que ella le hizo una habitación, un aposento para el profeta, donde le puso todo lo que el profeta iba a necesitar en el tiempo que se tuviera que quedar ahí en esa ciudad. Y dice la palabra que el profeta le pregunta, le dice a su criado que averigüe qué le hacía falta a esta mujer, porque él quería bendecirla de parte del Señor. Y la mujer le dijo que no le hacía falta nada, que ella tenía todo lo que necesitaba. Pero Dios, que conocía el corazón como conoce nuestro corazón, el tuyo y el mío, Él conocía y sabía que no tenía hijos. Y seguramente esta mujer ya había perdido toda esperanza de tener un hijo. Y el siervo le dice, no tiene hijos. Entonces el profeta habla con esta mujer y le dice que en el tiempo señalado ella iba a tener un hijo. De hecho, esto sucede. Ella tiene su hijo crece y dice la palabra que en un momento su hijo empezó con fuertes dolores de cabeza y la mandaron a llamar y que cuando ella estaba con su hijo dice la palabra que su hijo se muere en las rodillas, en los brazos de esta mujer. Y la tsunamita, y de ahí comienza el Señor a hablarme, una de las características tremendas de esta mujer es que dice que manda a llamar a los criados que estaban en el campo con su esposo y que, preparan los caballos y le dice, tienen que llevarme hasta donde está el profeta. Cuando llega a ese lugar, ella no le dijo nada a su esposo lo que había pasado. Ella agarró el hijo muerto, ya sin vida, y lo puso sobre la cama
que ella había preparado en su momento ese aposento para el profeta, y dice que cerró la puerta y se fue a buscar al profeta. No le dijo nada a su esposo, ni a los criados, ni a nadie. Cuando está llegando al lugar, dice la palabra de Dios que Eliseo la ve de lejos y lo manda a su criado y le dice: anda a fijarte qué pasa, porque es raro que venga en esta época. Y cuando va, y pregúntale cómo está. Y cuando va el criado de Eliseo le pregunta a la mujer: ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo están tus cosas? Y la respuesta de esta mujer en esta noche tiene que impactarnos a todos nosotros. Porque aquella mujer que venía de un largo viaje, bien. Y ahí comienza el Señor a hablarme. Estoy bien. Y recién hablaba el pastor acerca de esto, de desenfocarnos y de comenzar a mirar las situaciones que nos están pasando, aquellas cosas que quizás no están saliendo como vos querés, aquellas oraciones, iglesia, que quizás estás haciendo y todavía la respuesta no llega. ¿Cómo estás hablando acerca de todo eso? ¿Cómo estás hablando acerca de tu familia, de las situaciones en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud? Mostrándonos que el profeta llega al lugar y resucita a su hijo. Pero yo no quiero hablarte de esta historia hoy, sino que quiero hablarte acerca de cómo hablamos, de la importancia que tenemos que prestar a lo que decimos y a cómo hablamos. Y el Señor me hablaba todo el tiempo de esto, de hablar bien, de hablar bien, de hablar palabra de Dios. Cuando tus finanzas no están como querés, tenemos una palabra. Y me impactó mucho esto cuando Dios me llevaba acá, porque dice Isaías 3:10, decile al justo que le irá bien. Nosotros estamos sentados acá porque conocemos al Señor y somos justos. No porque no pecamos, sino porque fuimos justificados por Él. Y Dios dice, iglesia, en esta noche Dios te dice que te va a ir bien. Yo no sé cómo viniste, no sé qué te está pasando, no sé cómo venís hablando acerca de tus situaciones, pero en esta noche tengo para decirte esto. Dios te dice que te va a ir bien. Pero depende muchas veces de nosotros, de cómo estamos hablando acerca de lo que nos ocurre, de lo que esperamos, de cómo estamos. ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿En lo que Dios dice o en lo que veo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estás mirando? Porque conforme a lo que estás mirando, conforme a lo que estás escuchando, es lo que vas a guardar en el corazón y eso es lo que vas a hablar. Hablemos bien. Muchas veces no tenemos la costumbre de hablar de nosotros bien. Soy torpe, uy, esto no me sale, siempre lo mismo, qué tonto, qué tonta. Y estamos así, hablando de nosotros de esa manera. Soy una, porque no nos sale algo. No alcanzo, soy un fracasado, no puedo, todo lo que hago, todo. Hablemos bien. Hablemos bien. La palabra de Dios es poder. Toma la palabra de Dios. Acá encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, ahí vemos la historia de Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu. Y dice que Satanás, lo que hizo con Jesús ahí lo hace todo el tiempo con vos y conmigo, iglesia. Todo el tiempo nos está hablando al oído. Todo el tiempo. Hay días que parece que son peores que otros. Hay días que tenemos que parar y decir, Señor, te entrego estos pensamientos porque es una perturbación constante de recuerdos de cosas que no nos salieron, de situaciones
donde nos empezamos a enfocar en ver nuestro esfuerzo y que el resultado quizás es pequeño y el diablo te dice, ¿viste? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que agarrar, hacer un bollo y tirarlo y revolearlo lo más lejos posible y comenzar a hablar bien, comenzar a hablar palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque fue el primer instrumento utilizado para crear todas las cosas. Y nosotros tenemos un poder en la palabra. Y ahí Jesús dice acá, Mateo 4:4, que Jesús, cuando el diablo le hablaba, Jesús le respondía, escrito está. Escrito está. Hablaba bien Jesús. Él sabía, él conocía este principio que Jesús le decía, pero escrito está, te va a ir mal. Pero Dios me dice, estudiate de memoria esos versículos claves para tu vida. Dedícale tiempo a lo eterno. De esta manera, ¿cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Matrimoniales? ¿Tus preocupaciones están enfocadas en la parte financiera, en tu salud, en lo que querés alcanzar? ¿Cuáles son? Busca en la palabra versículos que respalden lo que te pasa. Estamos en un tiempo donde se está respirando desánimo, iglesia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que cargar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra energía con palabra de Dios y comenzar a contrarrestar cada uno con las situaciones y pensamientos que tiene con la palabra. Con la palabra. La palabra es como una bomba. Efesios 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu. Es la única arma en toda la vestidura que nos comienza a enumerar Efesios, que es un arma para defender. Nosotros nos defendemos, pero este arma es para atacar. Nos defendemos con toda la armadura, con el escudo, pero la espada es para atacar las mentiras que el diablo constantemente, desde que abrís los ojos en la mañana hasta que los cerrás en la noche, constantemente está tirándote dardos. Y si no estás atento y estás distraída, iglesia, entran y se quedan ahí. Y eso comienza a crecer, porque empezamos a pensar en eso, empezamos a hablar de eso. Las palabras son semillas que vamos sembrando en nuestra vida. Y las semillas, cuando son sembradas, dan fruto. Inevitablemente dan fruto. Inevitablemente dan fruto. Hace unos días tuve una situación que me impactó mucho, porque, lo sé, lo entiendo, lo estoy hablando, pero ese día Dios me lo mostró de una manera más práctica y diferente. Yo, estando en casa, había hablado de algo, pero iglesia, si yo te comparto, fueron 3, 4 palabras. No es que me quedé hablando, no. Y mi día estaba bárbara, yo estaba bien. Y de pronto hablo esas 3, 4 palabras. Y cuando voy subiendo la escalera de casa que me iba hacia mi habitación, empecé a sentir como no sé si decirte, como un desánimo, como una angustia, como algo que hacía minutos no tenía yo. Y yo dije, no tenía ningún pensamiento. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Porque uno va reconociendo, Señor, ¿qué me pasa?
¿qué pasa? Si hace unos minutos yo estaba re bien, ¿qué pasa? Y el Señor inmediatamente me dice, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Claro, cuando yo presto atención a lo que dije, algo dentro mío se contristó. Aún la palabra nos enseña que no debemos, y de eso me habló también el Señor, que no debemos contristar a su espíritu. Y hay determinadas palabras, frases, cosas que soltamos que tienen un impacto en lo espiritual y vuelve hacia nosotros. Mira, iglesia, inmediatamente me fui a mi habitación, me arrodillé, me arrepentí, le dije, Señor, perdón, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Y Dios me dijo, mira la importancia del impacto de lo que vos dijiste. Todo lo contrario, muchas veces, a lo que estás orando, esperando y aún más a lo que Dios está haciendo en tu vida. Y a veces empezamos a hablar como boca de jarro y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos detenemos a tomar en cuenta que todo lo que hablamos son semillas que soltamos que en algún momento van a dar fruto. Lo que a mí me pasó, estoy agradecida al Señor porque pude darme cuenta enseguida. ¿Y a que no sabes qué pasó? Volví a estar bien. Yo dije, wow, Señor, esto es fuerte. Te comparto lo que a mí me sucedió. Lo importante es lo que dice la palabra. Solo te lo comparto porque estamos en familia. Pero lo importante es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Hablar bien. Habla bien de tu vida. Habla bien de tu trabajo. Habla bien de todo lo que haces. Habla bien de tu familia. Habla bien aún de aquellas personas que quizás no son tan amables con vos. Habla bien. Hablemos bien en la mañana cuando nos despertamos, entregándole nuestro día al Señor. Hablemos bien. Aún de aquellas cosas que no entendemos, porque por algo ocurren, por algo Dios las permite, porque siempre Dios todo lo va a utilizar para enseñarnos algo como lo que me pasó a mí, algo que yo sé, pero ese día algo diferente sucedió, fue inmediato, porque yo inmediatamente me di cuenta de un cambio. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, hablemos bien. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, esto genera fe en nuestra vida. Y la fe nos protege, la fe hace que alcancemos lo que queremos alcanzar. La importancia de hablar bien. Esta mujer, cuando este siervo le preguntó, ¿cómo estás? Podría haber dicho, y a veces ponemos primera, y yo ahí levanto la mano y no paramos. Y no, pero escúchame, vos fijate, sí, yo no le pedí nada, yo le dije, yo no te estoy pidiendo nada. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me vas a dar un hijo ya con la edad que tengo? Yo no te lo pedí, me da un hijo, ora por mí, quedo embarazada y ¿qué? ¿Me dio un hijo para qué? ¿Para ahora sacármelo? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me quiere enseñar? Ahí estaríamos nosotros, ¿no? Y mientras vamos en el camino y con todos los siervitos que llevamos, pero ustedes no saben, sí, ¿a dónde voy? ¿Quieren saber a dónde voy? Yo voy a ver al profeta Eliseo. ¿Quieren que les cuente? Y haríamos eso seguramente. Yo les voy a contar. ¿Vieron, no? ¿Vieron que yo no podía tener hijos? Y vieron, ¿no? Que yo no le dije. Y vieron. Y semillitas, tiramos. Semillitas por todos lados. Sin embargo, la mujer guardó silencio en su dolor.
Se le había muerto un hijo. ¿Podemos imaginar eso, por Dios? Sin embargo, ella ni a su esposo se lo dijo. Se fue en silencio y solamente habló con aquel que podía ayudarla. Solo con él habló. Solo a él le dijo todas las cosas que ella tenía en su corazón, a Eliseo. Hay mucho que aprender acá, querida iglesia. Hay mucho que aprender. Porque a veces oramos y a veces decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y porque andamos sembrando semillas por todos lados y después, mientras caminamos, tenemos un montón de brotecitos, que son nuestros brotecitos, nuestra cosecha. Entonces, para recibir una cosecha buena, ¿qué tenemos que sembrar? Semillas buenas. Porque si sembramos espinos y abrojos, vamos a caminar y no vamos a poder disfrutar andar por el césped porque nos vamos a pinchar todo el tiempo. Pero nosotros mismos sembramos esos abrojos, esos espinitos. Es tiempo de entender. El enemigo viene todo el tiempo a decirte, ¿ves que Dios no te escucha? ¿O ves que empezás esto y no lo terminás? Este camino no es para vos, diablo mentiroso. Dios nos llamó, Dios nos capacitó, Él nos escogió, amén. Todos los que estamos acá hoy fuimos llamados y fuimos escogidos por Dios, amén. Pero el diablo va a venir a decirte, no, esto no, ¿no ves que estás en el altar, le prometés a Dios que vas a dejar de hablar mal y al rato ya estás hablando? Ah, no, Señor, voy a dejar de hablar mal, a empezar a hablar bien y al rato ya estás hablando mal otra vez, ¿no ves? No, el diablo viene constantemente con mentiras, pero el Señor Jesús nos dejó una gran enseñanza. Escrito está. Tómate el trabajo de buscar esos versículos que contrarresten tu situación, iglesia. Y cuando venga esa situación a hablarte, cuando venga el diablo a hablarte, a mostrarte ahí en la cara primer plano lo mal que te está yendo, vos decís, escrito está. Listo. Y empecemos a hablar bien y a creer. Porque cuando hablamos palabra de Dios, empezamos a creer. Porque acá la palabra dice que la fe viene por el oír palabra. Esa promesa que Dios me hizo. Y que el diablo te muestra todo lo contrario. Siempre hace lo mismo. Que Dios nos da una promesa, que Dios nos dice te va a ir bien, pero en el proceso pasamos un montón de cosas. Y ¿no ves que no me va bien? Sí, Dios dijo que me va a ir bien. Estoy caminando por acá, pero voy a llegar. Tenemos que creer, tenemos que empezar a hablar como la tsunamita, una mujer que terminaba de morirse su hijo, lo dejó ahí esperando. Porque ella sabía que si venía el profeta iba a poder hacer algo. Y lo que ella quería era que su hijo volviera a tener vida. Y el único que a nosotros, como esa tarde a mí, me pudo volver a dar vida, que vino y parece que me envolvió una nube de desánimo. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Iba subiendo la escalera de casa y decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Acordate de lo que acabas de hablar, me dijo el Señor. ¡Puf! Cachetazo. ¡Wow! Y no fueron cosas tan graves, pero qué sutileza. ¡Qué sutileza! La importancia, querida iglesia, de que en nuestros labios haya buenas semillas para comer esos buenos frutos. Me acordaba hoy del libro de Proverbios donde dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Y a veces cuando hablamos, capaz que tenemos temor de Dios de no hacer esto, de no robar, de no esto, no, pero nos olvidamos. ¿Sí? Nos olvidamos. Y mirá lo que dice la palabra. Quiero que escuchen. Salmos 34, 11 al 13. Vengan, hijos, oigan. El temor del Señor les voy a enseñar. ¿Quién desea vida? ¿Quién es el que desea muchos días para ver el bien? Yo, ¿vos? Yo quiero vivir mucho y vivir bien. Todos nosotros tenemos que decir, amén, Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El cachetazo ahora del otro lado. O sea que todo esto tiene que ver con lo que nosotros hablamos. Y dice, y de hablar engaño, no al chisme, no a la crítica, no a la murmuración. ¿Qué tiene que ver eso, pastora, con el engaño? Y porque muchas veces el chisme, la murmuración, no se chequea, ¿viste? Vos me decís algo a mí y yo no chequeo si lo que vos me estás diciendo realmente es así o no. Y para chequear que es verdad, ¿quién le tendría que ir a preguntar? Al otro, ¿no? Ahí se corta ya. Ahí hacemos así, cortamos todo. No, vos sabés que fulanito de tal, para saber si es verdad tendría que ir a fulanito de tal y decirle, fulanito de tal, sultanita me dijo que vos, ¿es verdad? No hacemos eso. Entonces, nos guardamos de hablar de otro. Porque no sabemos si lo que vamos a decir del otro es así tal cual. Porque siempre se le agrega algo más. ¿Vieron el teléfono descompuesto cuando éramos chicos que jugábamos a eso? Bueno, no sé, los de la juventud de ahora no, pero los que tienen más o menos mi edad, jugábamos en un momento a eso. Siempre agregamos algo, cambiamos algo, exageramos. Humanamente tenemos la tendencia a exagerar y a ponerle un poquito de pimienta. No, le falta sal al chisme, le falta un poquito de pimienta y le agregamos y después lo comunicamos. Es así. Entonces, la palabra a mí me está enseñando que para tener una buena vida, para vivir largos días, tengo que cuidar mi lengua de hablar mal y de hablar engaño, murmuración, chisme, crítica. O sea, tengo que hablar bien. Y no hay nada en las Escrituras que tenga mayor bendición que tener temor de Dios. Porque eso nos guarda. Nos guarda. Porque cuando tenemos temor de Dios no hacemos determinadas cosas. Pero quizás con esta parte de nosotros, nuestro modo de hablar, no lo vemos conectado al temor de Dios. Y cuando yo leía este salmo dije, qué tremendo, Señor. Y cuando tenemos temor de Dios, en nuestra vida hay bendición. Añadimos bendición. Añadimos madurez. Añadimos buena cosecha. Porque todo lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo teniendo la mirada puesta en el Señor y diciendo, ¿está bien esto? ¿Es tu voluntad? ¿Esto harías vos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Consultamos a Dios para tomar una decisión. Entonces nos empieza a ir bien. Ver días buenos, plenitud. La palabra nos habla de plenitud. La palabra nos habla de que el enemigo nos vino a sacar, a matar. El enemigo te quiere ver mal, me quiere ver mal. Vino a destruir nuestra vida. A veces, si estamos plantados y entendemos en profundidad la verdad de Dios, quizás no nos vamos a apartar, pero nos va quitando, nos va robando. Nos roba bendición, nos roba paz.
trae desánimo, nos pone un pensamiento y soltamos palabras que cambia nuestra atmósfera, nos quita toda paz que teníamos. Comenzamos a sentir que algo no está bien y no sabemos qué es. Nos viene a robar, hurta, saca así con sutileza y quiere destruir todo, nuestra vida. Y si no te puedes sacar de las cosas del Señor, va a hacer que seas infeliz en el camino del Señor. En vez de ser pleno, de tener, como dijo Jesús, yo vine a darles una vida en abundancia. No sin problemas, sino en abundancia, aún en medio de las situaciones. Hablar bien, hablar palabra para tener frutos buenos en mi vida. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que abre mucho sus labios, tendrá calamidad. Y a veces, quizás, alrededor nuestro, aún en nuestra vida, hay situaciones, y quizás es el fruto, la cosecha de las semillas que vivimos soltando sin darnos cuenta. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿A quién le gusta vivir angustiado? A nadie. Y dice que cuando guardamos nuestra boca y nuestra lengua, nos guardamos de angustias, de dolores de cabeza, de problemas. Proverbios 15:5, mirá todas las palabras y los versículos que hay acerca de esto, de la lengua, de las palabras que soltamos. Proverbios 15:5, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Tenemos que sanar nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos sanar nuestra lengua. Necesitamos sanidad en esa área de nuestra vida. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a comer los frutos de las semillas que soltamos, de nuestras palabras. Por eso la importancia de ver, de comenzar a enfocarnos y prestar atención a lo que hablamos, a hablar como la tsunamita, bien. Hablar bien. Y eso no quiere decir desentenderme de las situaciones, de los problemas, de las necesidades que tengo. Porque ella de ninguna manera se desentendió, ¿eh? No es andar por la vida teniendo una situación y diciendo, estoy bien. No. Es hablar bien e ir a aquel que es el que conoce todo y el que va a guiarte, va a abrir, va a cerrar esa puerta y va a hacer lo que vos necesites que Él haga, que es el Señor. Amén. Es ir, como dice la palabra, y buscar consejo con las personas adecuadas, con aquellas que te van a dar ese consejo que quizás no te guste, pero va a ser ese consejo que te va a guiar hacia lo bueno, hacia lo que Dios tiene para tu vida. El estado de mi lengua, entonces, va a determinar cómo estoy. Ahora no sé, ahora creo que no sucede tanto, pero antiguamente, los médicos de antes, cuando una persona iba al médico, ¿saben qué te decía? ¿A alguno le pasó? Sácale lengua. ¿A alguno le pasó? ¿A alguno le dijeron? Los más grandes, saca la lengua. Tengo algunos por ahí que sí. ¿Cómo saca la lengua? Sí, porque en tu lengua se ve el estado de tu estómago y de tu interior, ¿sabías? ¿Sí?
en la lengua, el entendido, por supuesto, por eso un médico te decía, abrí la lengua, sacá la lengua, perdón, abrí la boca, saca la lengua. Y no me voy a poner a hablar de eso porque no sé, al que algunas cosas puedo llegar a decir, pero el estado de tu interior, cuando vos sacás la lengua, ahí se ve. El estado de nuestro interior, cuando abrimos la boca y movemos la lengua, también se ve. Y quiero leerte Mateo capítulo 12. A ver, ¿dónde estamos? Mateo 12, acá. Dice, 12:33. Vamos a empezar acá. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, mas al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Venía hablando y enseñando Jesús. En el versículo 33 dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Pum! O sea que la palabra acá dice que de toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra cuando hablamos por hablar, ¿viste? Que ponemos primera, yo digo, a mí me gusta decir así, pongo primera y no pasa nunca segunda, seguís en primera. De toda palabra vana, ociosa, del hablar por hablar, dice, vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. ¡Wow! Y que todo lo que sale de nuestra boca es lo que está adentro. O sea que está conectada mi lengua con mi corazón. Y en Proverbios 4:23 la palabra dice que ante toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Para Dios es importante, porque Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea que hay una conexión directa entre mi lengua y mi corazón. Porque todo lo que hablo es lo que está ahí adentro. No voy a hablar algo que no está dentro del corazón. Por eso hay que guardar el corazón. Por eso hay que cuidar lo que uno habla. Por eso cuando empezamos a hablar cosas que tenemos que ir a Dios y arrepentirnos y dejar todo eso y sanar nuestra lengua para hablar bien, para que nos comience a ir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Yo quiero que me vaya bien en todo. No, acá no, en todo quiero que me vaya bien. Bueno, empezar a hablar bien. Tengo que empezar a hablar palabra de Dios y tengo que empezar a hablar bien Dios con toda la carga, con toda la preocupación, con toda la ansiedad. Voy a Dios, como la tsunamita a Eliseo. Pero ella no habló con su esposo, pero ella no habló con su siervo, ni siquiera con quien Eliseo había mandado para preguntarle a ella. Ni siquiera. Ella sabía muy bien a dónde tenía que ir. Una mujer sabia. Y acá vemos que nuestro corazón es como el árbol. Y tenemos que procurar que las semillas sean buenas semillas para que nuestro árbol dé un fruto bueno, no un fruto malo, sino un fruto bueno.
Por eso el Señor en Santiago, en el libro de Santiago, nos habla acerca de la lengua y dice que la lengua, Santiago 3, es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, que la lengua puede, con una palabra vos podés, y es real, iglesia, vos con una sola palabra podés armar un lío, ¿o no? Un gran incendio, dice. Un lío, a veces se arman tantos líos, se lastiman se lastiman corazones, se lastiman vidas, imágenes de personas por las palabras que se sueltan. Y dice que es como el timón de un gran barco. En un gran barco, cuando vamos al timón, es una cosa pequeña en comparación. Y sin embargo, el barco está dirigido por esa cosa pequeña, un timón, no tan pequeña, según, más o menos. El barco está dirigido por ese timón. Dejemos que nuestro timón, porque todo timón es dirigido por algún capitán, ¿no? Del barco, que sea el Señor. Que sea el Señor. Que cada vez que tengamos que soltar algo, sea el Señor que nos diga no y obedezcamos. Que podamos escuchar y que podamos obedecer. Empecemos a hablar bien, a sembrar bien. El domingo te decía, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Hablemos bien, demos gracias. Demos gracias porque a veces menospreciamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces estamos menospreciando lo que Dios nos dio sin darnos cuenta, porque nos empezamos a quejar de lo que Dios nos dio y estamos menospreciando. Anoche el pastor hablaba acerca de esto en otro sentido, por supuesto, pero yo lo traigo acá hoy también. A veces podés menospreciar tu propia vida, quitándote el valor que Dios dice que vos tenés, hablando mal de vos misma, iglesia. No, porque yo no puedo, porque no, porque esto, porque el otro, porque nos damos así, con un látigo, nosotros mismos. Y estamos menospreciando lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando, porque todos estamos en un proceso, y el proceso hasta que no está terminado, muchas veces no se ve. Dios no está haciendo nada, yo oro y no hace nada. Dios siempre está haciendo algo. Porque la Biblia a mí me enseña que Dios piensa en mí, que Dios tiene acerca de mí, de vos, pensamientos de bien, para darme lo que yo estoy esperando. O sea que Dios está armando, está trabajando, está haciendo cosas para darme ese bien. Y yo estoy diciendo quizás Dios no está haciendo nada. Cuidado con lo que decimos, porque Dios sí está haciendo, porque Dios sí te escucha, porque la palabra dice que Él me escucha cuando yo hablo. Y a veces distorsionamos las cosas en nuestro pensamiento y las soltamos, peor todavía. Y menospreciamos el valor, lo que Dios dice de nosotros. Dios no me ama. Y a veces sentimos lejos a Dios. A veces sentimos que oramos pero cuidado con lo que decimos. Hablemos, busquemos esa palabra que dice, por ejemplo, en Jeremías, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, encima, te prolongué mi misericordia. Nos perdona, prolonga, no nos da conforme a lo que nosotros nos merecemos, sino que por su gracia nos ama y prolonga su misericordia, nos da nuevas oportunidades. Comencemos a ver la vida de otra manera. Compremos muchos
fibrones de colores, crayones, no sé si te gusta pintar, pintura, y démosle color con las palabras a nuestra vida, amén, a nuestros días. Nosotros determinamos nuestro propio destino muchas veces por lo que hablamos. Y no nos damos cuenta. Y hay una otra historia en el libro de Números que habla acerca de la tierra prometida. En Números 13 dice que Moisés mandó a los espías a que vayan a recorrer la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra. Entonces les dice, vayan muchachos a mirar a ver qué onda. Y los muchachos fueron. Y dice ahí la palabra, a ver si me buscan, chicos, Números 13, 25, pero el que más me interesa después es el 28. Y dice que fueron 12 de ellos. Acá está. Fueron 12 de ellos. Y que cuando vuelven de reconocer la tierra, dice el 25, volvieron de reconocer la tierra después de 40 días que anduvieron por ahí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Dice que trajeron un fruto que lo tenían que traer entre varios porque era grandísimo. Entonces, dice, le contaron todo esto, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anat, que eran los gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, todos los gigantes. Entonces Caleb dice que los hizo callar. Los hizo callar delante de Moisés y del pueblo. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Dios les dio una promesa, les dijo, yo los voy a llevar, les entrego esto, les dijo Dios, la tierra de Canaán, pero vayan. Por eso la palabra claramente siempre nos enseña en 2 de Corintios que dice, las promesas de Dios, Dios es fiel en cumplir su promesa, pero nosotros estamos involucrados en esas promesas. Somos protagonistas. Y dice la palabra acá que estos hombres fueron y se encontraron porque le vinieron y le dijeron a Moisés, sí, es verdad, lo que Dios dijo es verdad. Fluye leche y miel, ahí hay unas frutas espectaculares, es tremendo, pero, que siempre nosotros también lo tenemos, es nuestro aliado, pero hay una raza de gigantes. Y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Y ellos también nos veían así. La importancia de entender quién sos, quién es Dios, quién sos vos. Ellos se veían como langostas y obviamente los demás lo veían como ellos mismos se veían. ¿Cómo te estás viendo? ¿Estás hablando bien de vos? ¿Estás hablando bien de las cosas que Dios ya hizo en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿Estás hablando bien de las cosas que Dios puso en tus manos para que vos
las utilices, para que vos las produzcas, para que vos seas bendecido, para que vos te esfuerces. Ah, no, pero Dios, yo le pedí, Dios no, o sea, a ver, si yo le pido al Señor, ay Señor, a ver, voy, no sé qué puedo, ahí le voy a preguntar a una de las chicas que está por acá, que recién abrió un negocio. ¿Dónde estás, Sabri? No te veo. ¿Está arriba? Bueno, qué bueno. Entonces, un día me levanté y dije, quiero ponerme un negocio. Señor, dame el negocio. No, no es así. No es así. Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a abrir las puertas, pero lo tenés que hacer vos, lo tengo que hacer yo. Hay esfuerzo, hay trabajo, hay tiempo, hay dedicación que tenemos que poner. Tenemos que creer. No tenemos que enfocarnos solo en eso. No nos tenemos que olvidar de quién viene todos los recursos, de quién viene la sabiduría que tenemos, de quién viene, porque dice que Él nos da el poder para hacer riquezas. Todo viene de Dios. Es triste ver a veces cuando las personas son bendecidas y se apartan de aquel que los bendijo y se quedan solo con la bendición. Lo demás lo pierden. No. Estos varones no entendieron. No entendieron. Y dice la palabra que por hablar de esa manera no entraron. Porque conforme a lo que ellos vieron, es lo que percibieron, lo que experimentaron y lo que recibieron. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? Porque ver podemos ver mucho. Porque los otros dos que entraron, que la palabra dice que Josué y Caleb, que fueron los que entraron a la tierra prometida por hablar bien, al igual que los otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre decimos, no voy a poder. No puedo. Bueno, vas a estar así, pero vas a poder. Claro. A veces me dicen, cuando pasamos acá estamos nerviosos. Y yo les contesto a todos los que me dicen así, ¡qué bueno! Ponete bien nervioso. Bien nervioso. Yo siempre me pongo nerviosa cuando tengo que predicar. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no dependo de mí. Yo me preparo, pero no dependo de mí. Yo dependo de Él. ¿Amén? Yo dependo de Él. No vengo acá, no, uno quizás puede ir adquiriendo experiencia, sí, puede ser. Pero yo no confío en mi propia fuerza, yo no confío en mi propia sabiduría, en mi entendimiento, de ninguna manera. Si Él no me da, yo no tengo nada para decirte, absolutamente nada, iglesia. Es más, no soy de hablar mucho, salvo cuando hablo mucho. ¿No, pastor? Pero no soy de andar hablando, haciendo sociales por todos lados. No es mi forma de ser. Entonces, te voy a hablar lo que el Señor me pone para hablarte. Y qué bueno. Por eso, la importancia de hablar bien. Cada uno obtuvo lo que dijo. ¡Wow! Los 10 que hablaron mal y dijeron, no, bueno, pero sí, todo lo que Dios dijo muy lindo, pero hay que trabajar un montón acá. Bueno, pero hubo 2 que eligieron ver lo que tenían que ver. El destino de cada uno, iglesia, fue decidido por sus palabras. Esto es tremendo. Mirá lo que dice acá en Números 14. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído
mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, y decidió hablar bien, y decidió creer, y decidió hablar palabra de Dios, y decidió no mirar y no enfocarse en su problema, en su necesidad, sino que decidió adorarme a mí, creerme, esforzarse, trabajar, ir, porque Caleb también tuvo que ir, tuvo que entrar, tuvo que hacer, pero hubo en él otro espíritu, que el Señor pueda decir de nosotros lo mismo que dijo de Caleb, amén, que en nosotros hay otro espíritu, que a pesar de las situaciones sigamos adorándolo, que a pesar de las situaciones sigamos creyéndole a Él, hablando bien, hablando palabra, diciendo como Jesús en el desierto al diablo, diablo, escrito está. Dice la palabra en Isaías 3:10 que me va a ir bien, por lo tanto me va a ir bien. Ay, pero mira, no vendiste nada, me va a ir bien. Es una circunstancia de hoy, no vendí nada, pero a mí me va a ir bien. Amén. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí y se quejan? Diles, escuchen bien esto. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según hablaron a mis oídos, así yo voy a hacer con ellos. ¿Te lo leo de nuevo? Vivo yo, dice el Señor, que según hablaron a mis oídos, así voy a hacer yo con ellos. ¿Cómo hablamos? Ellos se quejaron, murmuraron, ellos empezaron a decir, pero sí, bueno, Dios dijo, pero no sabés lo que fue entrar ahí, los gigantes, y bla, 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 bla. Dios dijo, ¿sí? Ok, así voy a hacer. ¿No me crees? Ok. Por algo la palabra, cuando vamos al Nuevo Testamento, dicen, todas las promesas del Señor son en Él, sí, amén. Por medio, wow. Señor, quiero hablar bien, quiero hablar bien. Por eso Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Tenemos que aprender a hablar bien, a orar a orar siendo sinceros, pero tenemos que saber bien lo que hablamos cuando estamos pidiendo algo, porque Dios nos oye. Y Dios dice que a ellos los oía. Porque dijeron los que entraron, porque dijeron, ¿podremos más nosotros que ellos? Pudieron. Los que dijeron, no podemos. ¿Qué ocurrió? No pudieron. ¿Qué estás diciendo vos? ¿Voy a poder? ¿Voy a salir adelante? ¿O estás diciendo, no, yo no puedo? No me sale nada bien, no hago nada bien, soy un desastre. Es muy común que hagamos eso, ¿o no? Es muy común. Encima nos parece que como hablamos de nosotros no pasa nada, no estamos haciendo nada malo. Ay, soy una tonta, no sé nada, me cuesta todo. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Pero tenemos que aprender a utilizar esa autoridad que tenemos en nuestra lengua para edificar lo que queremos ver. Y decir, si Dios me dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Aunque en tu corazón haya un destellito de duda, vos decís, como David, dijimos el otro día, alma mía, deja de preocuparte, alaba al Señor. Bueno, corazón,
Empecé a creer. Si la fe viene por oír la palabra de Dios, empecemos a declarar lo que Él nos dijo que va a hacer. Empecemos a leer como leemos la Biblia y empecemos a tomarnos de esas palabras que Dios nos empieza a hablar al corazón. Empecemos a hablar bien para recibir ese buen fruto que queremos comer. Todos queremos comer un fruto dulce, bueno, y llenar, como dice la palabra, nuestra panza, nuestro vientre con el fruto de lo que hablamos. Y ya voy terminando. Hebreos 4, del 1 al 2, lo mismo aplica. De lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, está acá. La misma promesa que Dios le dio a Israel todavía está vigente para hoy, nosotros, porque nos habla de entrar en el reposo de Dios. El Señor los quería introducir en la tierra de Canaán, donde había de todo, no faltaba nada, donde su presencia los acompañaba. Y hoy para nosotros, dice, debemos cuidarnos para poder alcanzar la promesa. Ellos escucharon, y habla de la historia de Números, la promesa, y se fijaron en lo negativo. Dijeron, los gigantes y las ciudades amuralladas, eso es lo que destacaron. Y dijeron, no podremos entrar, porque ellos son más grandes que nosotros, ellos pueden más que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos, iglesia, una promesa de parte del Señor? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla, cuando sabemos que Él está con nosotros? Pero yo no lo siento. Bueno, Él sigue estando igual con vos, aunque vos no lo sientas. Pero estoy orando y no lo escucho. Bueno, Él sigue estando igual, aunque vos no lo escuches. Porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es promesa de Dios, y es palabra de Dios. Por eso cuando yo no siento, cuando no escucho, cuando me siento mal, yo digo, bueno, tu palabra dice que vos vas a estar conmigo todos los días hasta el fin. Gracias por estar conmigo ahora, Señor. Y me empiezo a hablar. Empiezo a hablar a mi corazón, a mi mente turbada. Empiezo a alabar a Dios para que la atmósfera cambie. Empiezo a hablar palabra de Dios para que mi fe crezca. Y algo sucede, iglesia. Algo sucede cuando hablo mal y algo sucede cuando empiezo a hablar bien. Algo pasa. Ponete de pie, por favor. Proverbios 12:14 dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Proverbios 13:2, del fruto de la boca del hombre comerá el bien. O sea, y mirá, y puedo seguir, porque es impresionante los versículos que encontramos en la palabra de Dios que hablan acerca de lo que hablamos, de nuestra boca. Por eso es tan importante que hoy podamos entender que tenemos que comenzar a hablar bien, aunque no entienda lo que estoy pasando, aunque no me guste, aunque esté molesta, aunque ya hace mucho tiempo que estoy esperando y pareciera que nada pasa. Saber entender que Dios es un Dios fiel, real, que no miente, que está con nosotros y que yo tengo un protagonismo en lo que quiero recibir. Yo tengo que trabajar por lo que quiero alcanzar y una de las maneras es hablando bien. Y cuando el diablo venga a decirte un montón de cosas, cuando tu corazón esté como con mucha carga por las situaciones que vivís, comenzá a hablarte vos mismo y a decirte, todo va a estar bien, porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y yo hoy quiero que podamos creer en esta palabra, en que todo va a estar bien. Aunque hoy las situaciones no estén de la manera que quisiéramos, todo va a estar bien, porque Él está con nosotros.
Yo le creo a Dios. Y sigo orando y sigo esperando lo que Él me prometió. A veces no veo nada, a veces veo un destello y a veces el destello que veo se apaga enseguida y dudo y digo, ¿será que lo vi o me pareció que lo vi? No sé, ya no pierdo más el tiempo en eso, iglesia. Yo lo único que hago es declarar lo que Él me dijo que va a hacer. Yo lo único que hago es llamar las cosas que no son como si fueran y lo dejo a Él que haga. Porque Él es el que hace, el que crea. Él es el Dios de los imposibles. Él los llamó a que vayan y se introduzcan en una tierra rica, donde fluía leche y miel, donde no faltaba nada, donde iban a estar y vivir en plenitud. Y eso es lo que Dios tiene, el libro de Hebreos lo dice. Eso es lo que Dios tiene para nosotros hoy, para vos y para mí. Y yo lo quiero. Yo quiero vivir todos los días de esa manera. Va a haber problemas, va a haber necesidad, va a haber circunstancias, va a haber cosas que no entiendo. Perfecto, pero yo voy a decidir enfocarme en Él, en adorarlo, en alabarlo, en darle gracias por todo, porque esa es su voluntad. En el libro de Tesalonicenses lo enseña. Yo me voy a encargar de que mi vida sea edificada, me voy a hablar y me voy a decir, pastora, vos podés porque el Señor está con vos. Vos podés. Vos vas a alcanzar, iglesia, y a vos te hablo ahora, a vos. Vos vas a poder, claro que vas a poder. Si estabas pensando que no, dale una patada a ese pensamiento, porque no proviene de Dios, porque todo lo que proviene de Dios te va a llevar a alcanzar lo que Él tiene para darte. Todo lo que proviene de Dios, aunque sea la corrección, la disciplina, el cachetazo, ¿qué importa? Pero eso te va a llevar, te va a empujar a que puedas alcanzar lo que Él tiene para darte. Y lo que Él tiene para darte es bien, es bendición, es salud, es plenitud, es vida abundante, aún en medio de las situaciones. Dios no va a sacarte los problemas, Dios no va a sacarte la necesidad. Dios lo que va a hacer es darte la sabiduría, los recursos y las herramientas para que puedas salir de ese lugar. Y si no puedes salir, Él es capaz de mover todo y te va a enviar a sus ángeles, porque dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén.